En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Damos inicio el día de hoy a nuestro curso de escatología cristiana. Empezamos por la palabra. La palabra eschaton alude al final. Eschaton en griego quiere decir lo último o el último, así como protos en griego quiere decir lo primero. De manera que con el nombre de escatología nos referimos al estudio teológico de aquello que va al final. Por supuesto, la primera pregunta es: ¿al final de qué? Y la respuesta es lo que va al final de la vida personal, pero lo que va también al final de la vida de la iglesia y lo que va al final del universo, de la historia del universo. Entonces, ya eso nos indica que la escatología tiene varios niveles. Podríamos decir que hay una escatología personal que indudablemente tendrá como tema central la muerte y si hay algo después de la muerte. Hay una escatología que podríamos llamar eclesial, que tiene que ver con el propósito, el ser mismo de la iglesia y con la segunda venida de Cristo. Y hay una escatología que podemos llamar cósmica, que tiene que ver con el desenlace de este gigantesco, este colosal mundo en el que se encuentran pues todas las realidades que alcanzamos a conocer. Hay un destino para el universo. Entonces, escatología personal, escatología eclesial y escatología cósmica. Esas tres escatologías nos interesan desde el punto de vista cristiano. Cuando uno cae en cuenta de que hay estos niveles en el estudio escatológico, empieza a ver que este tratado es bastante especial porque tiene una relación cercana con la ciencia, con la filosofía y con la teología. Y precisamente por eso es uno de los tratados más fascinantes. Tiene que ver con la ciencia, porque evidentemente debemos asomarnos a las distintas definiciones sobre lo que es vida y lo que es muerte. ¿Cuándo sucede la muerte? Es un tema que alcanzamos a rozar con algunos de ustedes cuando hicimos aquel estudio de problemas de bioética y veíamos en ese estudio que es bastante complejo. ¿En qué momento está realmente muerta una persona? ¿Qué significa exactamente la muerte? Y por consiguiente, desde el punto de vista de la ciencia, ¿qué es la vida? Si está circulando sangre, ¿hay vida? Si hay actividad cerebral, ¿hay vida? ¿Qué tipo de actividad cerebral corresponde a una vida humana y cuál no? Ese tipo de preguntas pues tienen que ver con una frontera científica. Pero también está un problema de tipo físico, de la ciencia física, que es el problema del tiempo. Esto tampoco suele darse en los tratados de escatología, el problema del tiempo. ¿A qué me refiero concretamente? A que la naturaleza del tiempo no solamente es interesante desde el punto de vista de la religión. Si conocemos un poco de lo que afirma la física sobre el tiempo, pues recordaremos que habla de expresiones como distintos marcos de referencia y habla de dilatación del tiempo. Esta es una de las características de la teoría especial de la relatividad. El problema es que, aunque se diga que es una teoría, es algo que es observado.
y es observado en un grado que ya afecta a la vida humana. Por ejemplo, si tenemos una pareja de hermanos que son gemelos idénticos y uno de ellos es enviado por un tiempo a la Estación Espacial Internacional, conocida a veces por la sigla en inglés ISS, International Space Station. Si es enviado allá, uno de los dos, pues ese se está moviendo a una velocidad fantástica. La velocidad es de miles de kilómetros por hora. Todavía no es una velocidad cercana a la velocidad de la luz, que es el gran criterio en la teoría de la relatividad. La velocidad de la luz es muy cercana a 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad típica de la estación especial, siempre tiendo a decir especial, la Estación Espacial Internacional es del orden de unos miles de kilómetros por hora. La cifra exacta no la recuerdo, pero es algo así como 16.000 kilómetros por hora. O sea, todavía es algo muy pequeño comparado con la velocidad de la luz. Pero resulta que ya se han podido detectar cambios en la manera como envejece una persona cuando se mueve a esas velocidades tan grandes en comparación con el tiempo sobre la Tierra. Bueno, la razón por la que esto es importante es porque muchísimas cosas en los distintos marcos de referencia dentro del universo se mueven a inmensas velocidades, inmensas. Son velocidades absolutamente sorprendentes. Entonces, eso quiere decir que las ecuaciones de la teoría de la relatividad tienen que ver también con esas realidades. Pero sobre todo por una razón, porque nos damos cuenta que no existe un solo tiempo. Tal vez la parte más difícil de comprender de la teoría de la relatividad es que no hay un solo tiempo que nos abarque a todos. Entonces, si no hay un solo tiempo, parece bastante difícil explicar de qué manera puede darse una escatología cósmica. También está una pregunta que tendremos que abordar en su momento, y es si estos cambios en la manera de hablar del tiempo afectan principios de causalidad. Es decir, es posible que en un determinado marco de referencia temporal, un evento A es causa de un evento B, y desde otro punto de referencia, el evento A no es causa del evento B. Esto pues también es muy importante porque si cambia la causalidad, entonces cambia toda la responsabilidad. ¿Hay algún marco de referencia en el que tal vez yo no soy causa directa de aquello de lo que yo me siento culpable? Esa clase de preguntas que pueden parecer locas, demenciales, son preguntas a las que nos obliga la ciencia. Entonces la ciencia tiene que ver con la escatología porque nos habla de la vida y de la muerte biológicas, porque nos habla del tiempo. También en la misma línea del tiempo está el hecho de lo que dice la ciencia con respecto al destino del universo. Una de las cosas que yo mismo he vivido, es decir, algo que ha sucedido durante el tiempo de mi propia vida, es la respuesta a la gran pregunta sobre la expansión del universo. Se sabe que el universo se está expandiendo, eso se sabe desde la primera mitad del siglo XX. Pero el tema es si la velocidad de expansión del universo implica que llegará un momento en el que se detendrá la expansión y empezará todo a contraerse, o si la expansión del universo va disminuyendo de una manera asintótica, dicen los matemáticos, o sea, cada vez más despacio pero sin detenerse, o si la expansión del universo se va acelerando, porque cada una de esas posibilidades, cada uno de esos escenarios nos presenta un destino distinto del universo. Cuando yo era joven,
no había una respuesta definitiva a esa pregunta. Pero en el curso de mi propia vida, los distintos estudios científicos han llegado a conclusiones ya bastante firmes, y las conclusiones son tristes en cierto sentido, porque parece ya un hecho demostrado que la expansión del universo no se detendrá jamás, y eso quiere decir que si no se detiene, entonces el destino del universo está sellado, y el destino del universo es una muerte fría. Sabemos que cada estrella pues termina por agotar su combustible termonuclear, por fisión nuclear. Cada estrella termina por agotarse, y después de que se agoten las estrellas, pues entonces se van apagando. Entonces el final del universo, desde el punto de vista de la ciencia, es claro. Estamos hablando de un universo en soledad, en oscuridad y en frío. Eso es lo que termina. De aquí a unos cuantos miles de millones de años, estarán tan lejos las galaxias unas de otras, que los habitantes, si hubiera, que no va a haber en la Tierra, que tampoco va a haber Tierra, pero los habitantes que estuvieran en esta parte de la Vía Láctea, no verían ninguna otra galaxia. Estarían tan lejos y estarían viajando a una velocidad tan rápida a las otras galaxias, que nunca se podría tener noticia de ellas. Entonces, eso es lo que dice la ciencia. Esa es la síntesis de lo que dice la ciencia sobre el final del universo. O sea, nosotros sabemos que así va a acabar el universo desde el punto de vista científico. ¿Qué implicaciones tiene eso desde el punto de vista teológico? Desde el punto de vista de la escatología cristiana. Entonces, la ciencia tiene que ver con la escatología por el tema de la muerte y por el tema del tiempo. Y dentro del tema del tiempo está la parte de la relatividad y está la parte del desenlace del cosmos. Son temas en los que yo personalmente considero que conviene ilustrarse, conviene documentarse, porque como ya sugerí a alguno de ustedes, nosotros hacemos esta clase de estudios no únicamente para nosotros, sino para entrar en diálogo con las personas de nuestro tiempo. Entonces, una persona ilustrada, una persona informada de nuestro tiempo sabe de estas cosas, y seguramente mira como cuentos de hadas lo que nosotros digamos del retorno de Cristo, cosas de esas. Por eso hay que conocer de estos temas. Bueno, la escatología entra en relación con la ciencia, por esa razón que hemos expuesto. La escatología entra en relación con la filosofía, sobre todo de dos maneras. Primero, por las cuestiones que tienen que ver con el sentido, con el propósito de la vida. Evidentemente, la conciencia de que la vida termina tiene implicaciones que no empiezan cuando uno se está muriendo. Eso tiene que ver con la pregunta que tú nos hacías, que me costó tanto trabajo entender. Efectivamente, la finitud de la vida hace escaso nuestro propio tiempo. Cualquier tiempo es escaso si la muerte es segura. Escaso en el sentido de que hay un número determinado. Un ejercicio aritmético sencillo que suelo hacer y que me parece que tiene su importancia, empieza por el conteo de los días. Haciendo una multiplicación fácil, uno se da cuenta que 3 años corresponden a un poco más de 1000 días. Eso significa que 30 años corresponden a un poco más de 10,000 días. Y eso significa que 90 años corresponden a más o menos unos 30,000, un poco más de 30,000 días. Pero como no son muchas las personas que llegan hasta los 90 años, como uno suele vivir, como el ser humano hoy por hoy suele vivir un poco menos de 90 años, por lo menos en nuestro país, eso quiere decir que el número 30,000 es un número importante, porque describe más o menos el número de días que uno tiene sobre la tierra.
Cuando ya uno pone una cifra específica, y esa cifra es 30,000, entonces ya uno puede empezar a, entre comillas, jugar con esa cifra. Porque quiere decir que si yo pongo esa cifra, si yo pongo esos 30,000 días, los pongo, por ejemplo, en una cartelera con 30,000 cuadritos, pues cada día se va tachando un cuadrito y no hay más cuadritos. No hay de dónde sacar más cuadritos. Entonces yo lo que tengo en total son 30,000 monedas, si lo quieres ver de esa manera. Algunas veces en la predicación utilizo esa comparación. Tienes 30,000 monedas y cada día gastas una moneda y esa moneda no vuelve nunca. Entonces, como lo único que tienes son 30,000 monedas, quiere decir que esa es toda tu riqueza y quiere decir que cada una de ellas es tremendamente valiosa. Este tema se ha utilizado mucho en la predicación cristiana y podemos decir que la frase típica es: la conciencia de la muerte le da valor a la vida. La conciencia de la muerte hace que cada día tenga una importancia muy grande. Y eso significa que el día perdido pues realmente es un crimen. Por eso el refrán que dice que el tiempo perdido lo lloran los santos, porque no hay manera de recuperar el tiempo perdido. A pesar del título de la obra de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, pues no hay manera de recuperar el tiempo perdido. Entonces eso nos obliga a preguntarnos sobre el sentido. Si yo un día me siento frente a mi bolsa con las 30,000 monedas, pues tengo realmente que preguntarme qué voy a hacer con eso, porque no hay más que eso. Alguien definía la ciencia económica como el estudio de los bienes escasos, porque la economía solamente estudia los bienes que tienen una limitación. Por ejemplo, si se nos daña la atmósfera, pues ya eso implica un problema económico. Pero hace 50 años o hace 100 años, la gente no se preocupaba por la atmósfera. Se supone que siempre tendremos aire. Pero nos damos cuenta que podemos dañar la atmósfera. Entonces, pues eso significa que es limitada la atmósfera. Y por tanto, pues hay que estudiarla. Hay que estudiar qué hacemos con la atmósfera. Entonces hay que estudiar qué hacemos con la vida. Una persona como yo, que ya tiene más de 50 años, es una persona que ya no puede contar con 30,000 monedas. Según las cuentas típicas que estamos diciendo, a mí me podrían quedar algo así como unas, siendo optimistas, como unas 12, 13,000 monedas. Es más o menos lo que a mí me podría quedar. Entonces ya no son 30,000, a mí ya me quedan como 12 o 13, y eso va haciendo que cada día tenga una determinada importancia. Pero no es solamente una importancia del tiempo, es una importancia de las cosas en el tiempo. Me explico. Supongamos que tenemos un disgusto, que espero que no lo tengamos con nadie, pero supongamos que tenemos un disgusto. A veces uno le da demasiada importancia a una pelea que uno tiene con alguien, una diferencia. Entonces usted y yo peleamos y ya me cae mal y no quiero ver a ese tipo, y bueno, cosas como esa. Pero supongamos que un médico me dice: a usted le quedan 100 monedas. 100 monedas, ¿qué significa? Como unos 3 meses de vida, ¿no? Si el médico me dice que me quedan 100 monedas, ¿qué importancia tiene una pelea cuando me quedan 100 monedas? Entonces, no es solamente, repito, la importancia del tiempo, sino de las cosas dentro del tiempo. Por eso, el sano estudio de la escatología tiene un efecto realmente muy potente, tanto que fue uno de los grandes temas, de los grandes recursos de predicación en retiros espirituales. Era algo casi obligado. Y las reflexiones típicas, especialmente en la línea de la espiritualidad jesuítica, iban mucho por ahí. Hubo muy famosos jesuitas que realmente tenían expresiones fuertes sobre este tema de la muerte. Me acuerdo en particular un autor que hablaba de cómo cada uno de nosotros ya tiene una cita con la muerte. Lo que pasa es que no sabemos
ni dónde ni cuándo, pero ya tenemos esa cita con la muerte. Y decía también esa expresión que la leí hace muchos años y nunca se me olvidó: la flecha que te va a alcanzar ya fue disparada. Entonces, en algún momento me alcanza la muerte. Por supuesto, el alcance de la muerte me invita a hacerme una gran cantidad de preguntas sobre qué es lo valioso, qué es lo útil, qué es ser feliz. Si uno, por ejemplo, piensa en las personas que mueren de una manera trágica, algo que uno no le desea nunca a nadie. Pensemos en estos accidentes que han sucedido a veces en lugares de diversión. Si yo supiera que me voy a morir, por ejemplo, esta noche, ¿cómo viviría estas horas? ¿Las viviría en la dispersión, en la superficialidad, en el ruido? ¿O tal vez las viviría en el recogimiento, en la oración, de una manera diferente? Todo esto tiene que ver con esa gran pregunta, con la gran pregunta del sentido de la vida. ¿Cómo estoy gastando el tiempo y qué significa para mí enfrentar la eternidad? Otro ángulo de esa misma cuestión es la que tiene que ver con la brevedad de la vida. Brevedad sobre todo si comparamos con la historia de un país, con la historia del mundo, con la historia del universo. Es impresionante pensar que la especie humana parece tener, por mucho que intentemos alargar las cosas, es difícil hablar de seres humanos como nosotros que vayan más allá de 200,000, tal vez alargamos más, 500,000 años, pero aunque llegues a 500,000 es la mitad de 1,000,000, la mitad de 1,000,000, pero resulta que nada más este planeta ha tenido 4,500 millones de años, o sea que el tiempo que lleva la especie humana sobre la Tierra, toda la especie humana sobre la Tierra, es algo así como una 10,000ª parte, por decir algo, una 10,000ª parte de la existencia de la Tierra. Y esa es toda la humanidad, una 10,000ª parte. Para que te hagas una idea de lo que es una 10,000ª parte, pues pensemos en que toda la historia de la humanidad es una línea que tiene 1 metro de longitud. Esa es toda la historia de la Tierra. Ahí están todas las eras geológicas, ahí están los dinosaurios, ahí está el origen de los océanos, la vida, todo está en ese metro. La especie humana, ¿qué espacio ocupa dentro de ese metro? Ocupa dentro de ese metro 1/10 de milímetro. Esa es toda la especie humana, 1/10 de milímetro, suponiendo que podemos hablar de seres humanos como nosotros desde hace unos 450,000 años. Y si esa es toda la especie humana, entonces, ¿qué es, por ejemplo, la historia de mi país? Bueno, pues Colombia tiene un poco más de 200 años de existencia como república. Y entonces, ¿qué soy yo? Nosotros somos un hilo de cabello, un cabello partido en no sé cuántas partes dentro de esa línea, y nos extinguimos y la vida sigue. Entonces esta brevedad de la vida también invita a recordar algunos textos bíblicos, sin alejarnos de que estamos en la perspectiva filosófica. Dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, la presentación de este mundo se termina. O sea, todo esto se acaba demasiado rápido. Y esa brevedad de la vida, de nuevo nos invita a pensar cómo la vamos a gastar. Hay una anécdota que me gusta recordar a este respecto. Un sacerdote predicador de estos temas durante muchos años, después conocido sobre todo por la renovación carismática, fue el eudista Rafael García Herreros. Y en su predicación decía el padre Rafael García Herreros: la vida es como 1 minuto. Y de ahí surge la expresión: si es 1 minuto, que sea 1 minuto de Dios, que no sea 1 minuto de borrachera, que no sea 1 minuto de orgía, que no sea 1 minuto de droga,
Solo tienes un minuto y si en ese minuto te distraes, en ese minuto te enajenas, si es un minuto de alienación, perdiste tu único minuto. Entonces de ahí viene la famosa expresión minuto de Dios. Viene de una consideración escatológica. De ahí proviene la expresión minuto de Dios. La preocupación por el sentido de la vida también nos hace hermanos de muchos otros que se hacen preguntas sobre la existencia. En concreto hay toda una rama de la filosofía que es la filosofía existencial. La filosofía existencial se hace preguntas pues de este calibre sobre la vida humana, sobre el propósito, sobre el sentido de la vida humana. Una gran parte de la filosofía existencialista es completamente atea. Sus representantes más típicos son personas como Jean-Paul Sartre. Y sabemos a qué conclusiones llegan estos existencialistas. Dos conclusiones son sobre todo importantes. Una, que la vida es una pasión inútil. Siguiendo la línea de esa consideración de la brevedad, de ese hilo que es la vida humana y sobre todo la vida de uno como persona, entonces pues algunos dicen, ¿qué importa? O sea, finalmente, ¿qué importa? Si es tan breve, si es tan pequeño y si todo se va a disolver, finalmente, ¿qué importa? Por eso, el suicidio es casi una invitación dentro de esta perspectiva. Muchas personas adheridas firmemente al existencialismo de Sartre llegaron a la conclusión de que es demasiado absurdo esto y que el único acto real de soberanía que uno puede tener es matarse. Y entonces, pues el suicidio. Esa es una conclusión de ellos. La conclusión de otros es que si tu vida es muy breve, no pierdas tiempo preguntándole a nadie cómo tienes que vivir. En esto, el principio sartriano de que la existencia precede a la esencia, es decir, no te preocupes tanto por qué eres ni qué posibilidades tiene tu ser, limítate a existir según te parece. Ese principio sartriano queda conectado con las palabras de otro filósofo, también ateo, y en cierto sentido el patriarca de todos estos existencialistas. Estoy hablando de Nietzsche. Para Nietzsche, la brevedad de la vida solamente adquiere algún sentido si la vida es una explosión sin restricciones. Nietzsche siente verdadero fastidio, verdadero odio hacia los que pretenden ponerle restricciones a la vida. Para Nietzsche, una restricción de la vida es que alguien me pretenda decir cómo tengo que vivir. Por eso el enemigo número uno de Nietzsche es Platón, porque Platón, al presentar el mundo de las ideas, está diciendo cómo deben ser las cosas. ¿Quién eres tú para pretender decirme a mí cómo tienen que ser las cosas? Mientras yo estoy tratando de parecerme a lo que bulle en tu cabeza, yo no soy yo, déjame ser a mí. Y para él, para Nietzsche, esa explosión de libertad tiene un nombre que es lo que él llama el superhombre. Entonces, la brevedad de la vida produce toda esa gama de respuestas, desde la melancolía del suicida hasta la manía del superhombre, la ebriedad del superhombre. Y esa se supone que es la manera de vivir. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que todo acabe. La filosofía evidentemente tiene una relación con el tema escatológico, evidentemente lo tiene, por esas preguntas sobre el sentido. También en esta dirección podemos recordar
lo que sucede con otras maneras de resolver las mismas preguntas. ¿Qué dicen otros ateos? ¿Qué dice la gente del común? ¿Cuál es el pensamiento popular al respecto? ¿O qué dicen otras religiones? En el fondo, hay una pregunta sobre el sentido, no solamente cuando hablamos de religión, pero también en la religión. Por ejemplo, consideremos el mito del eterno retorno, que tanto fascinó a Nietzsche en la parte final de su reflexión filosófica. Las cosas se repiten. Algo de eso también aparece en la Biblia, ¿no? En el libro del Eclesiastés. No hay nada nuevo bajo el sol. Dice el Eclesiastés, y si alguien te dice que hay algo nuevo, ya eso existió. O sea, parece suscribir la teoría del eterno retorno. El eterno retorno aparece en el mundo griego porque el cosmos simplemente es. La pregunta por la existencia, por la razón de la existencia, no es algo que aparezca propiamente en la filosofía griega. O sea, ¿por qué existen las cosas? Es algo que no llegan a preguntarse los griegos. Ellos parten del hecho de la existencia para luego preguntarse cómo se da el ser, cuáles son las características del ser. La pregunta radical por la existencia es una pregunta que va a asomar en la cultura de la humanidad a partir de una afirmación religiosa, que es la afirmación de la creación. La creación a partir de la nada sí trae el problema del origen, el problema del origen de la existencia. Pero para los griegos ese no es un problema. Ellos simplemente parten de que el cosmos es, que ahí está. Entonces, si el cosmos es, la vida es como una especie de refluir dentro del cosmos, como esas fuentes en las que uno ve que el agua sale, pero en el fondo el agua está volviendo a entrar y está circulando. Para los griegos, un cosmos que simplemente es, corresponde a una especie de fuente que siempre está manando sobre sí misma, y por eso se llega al eterno retorno. Fíjate que es algo bastante lógico. Si uno no tiene idea de un comienzo ni de un final, la posibilidad sería o que las cosas terminan repitiéndose, que es lo que afirman los griegos, o si no, que siempre va a haber nuevas y nuevas y nuevas y nuevas y nuevas y nuevas cosas. Pero parece difícil de soportar en la mente que va a haber una novedad infinita, una novedad inagotable. La mente humana tiene una resistencia a reconocer el infinito actual, o sea, el infinito como realmente existente, así como tiene resistencia a admitir la nada absoluta. La mente se resiste a la nada y se resiste al infinito. Entonces, si el cosmos simplemente es, y tú te resistes a la nada y al infinito, terminas afirmando el eterno retorno. En el mundo oriental, esto también aparece, y aparece a partir de una idea que es la rueda del sámsara. La rueda del sámsara es que es la repetición de las vidas, y por eso la reencarnación, en la cual también creían los griegos, ellos lo llamaban metempsícosis. La idea de la reencarnación es la aplicación del eterno retorno a la existencia humana, bajo la idea de que el cosmos y el ser humano se reflejan como dos espejos el uno frente al otro. Entonces la metempsícosis griega, la reencarnación hindú, tienen más parentesco de lo que parece. La reencarnación, ¿qué es? Es la aplicación del eterno retorno a la vida humana. Eso quiere decir que las cosas vuelven a suceder una y otra vez. Pero el hastío de la repetición termina por obligarnos a una pregunta: ¿cómo puede uno liberarse de esa rueda? Tiene que haber alguna manera de salir de esa rueda. Y es ahí donde aparece la reflexión de un hombre llamado Gautama Buda. Lo que hace Buda es más filosofía que religión realmente. Y si ustedes miran autores cercanos al budismo en nuestra época,
se darán cuenta que ellos cada vez presentan más al budismo como una corriente de pensamiento, como una filosofía, más que una religión. De hecho, el budismo no necesita ninguna idea de Dios para sostenerse. Es más una manera de abordar la existencia. Entonces, en el budismo, lo que se parece que se busca, ¿qué es? En el budismo lo que se busca es la superación de la rueda del samsara. Las cosas no pueden simplemente estarse repitiendo siempre. Y entonces Buda lo que busca es un camino para salir de ahí, una vía de escape, y busca una luz. De hecho, la palabra Buda lo que significa es iluminado. Y esa luz que finalmente encuentra Buda es la luz que le lleva a la superación del sufrimiento, y detrás de la superación del sufrimiento, la superación de la mentira de mentiras, según el budismo. Efectivamente, para el budismo la gran mentira es el yo, es el ego. La obstinación del ego en creer que existe y en afirmar su existencia es el origen de todos los sufrimientos y es el origen de la repetición del samsara. Entonces, en la medida en que desaparece, en la medida en que se disuelve el ego, entonces se da la definitiva liberación de esa repetición. Ese es, como en gran síntesis, la escatología budista. Ese es el planteamiento budista. Y por eso el planteamiento budista supone ascesis, supone meditación y supone liberación de la conciencia a través de ese tipo de ejercicios. Curiosamente, el budismo que nos venden aquí en Occidente es un budismo que solo lo puedo llamar emasculado o castrado, porque es un budismo al que se le ha quitado todo lo que pudiera hacerlo antipático. El budismo supone ascesis, durísima ascesis, en todo, en el sueño, en el cuerpo, en la superación del dolor, en el ayuno. Pero ese budismo no nos lo venden aquí porque no se vendería, nadie lo compraría. Entonces el budismo que nos dan aquí es un budismo castrado, que se queda solo con la parte de la meditación, reducida prácticamente al dejar la mente en blanco, encontrar serenidad y cosas parecidas. Es lo que hoy se suele llamar meditación en muchos lugares. Entonces todo esto tiene que ver con la filosofía, todo esto tiene que ver con la manera de abordar, con la manera de preguntarse por el final nuestro, por el final del universo. También desde el punto de vista filosófico está el tema de la metafísica. La realidad se agota en lo que nosotros podemos ver. Evidentemente, todos aquellos que niegan una existencia más allá de la muerte, pues están haciendo una afirmación metafísica. Están haciendo una afirmación metafísica porque están afirmando que la realidad es completamente equivalente con lo percibible por los sentidos. Entonces, si la realidad, si lo real es completamente congruente, completamente equivalente con lo sensible, ya tenemos una respuesta escatológica. Pero ¿qué tal que eso no sea lo real? Entonces hay que abordar una postura filosófica que nace de un extremo científico. Ese extremo científico o esa hipertrofia de la ciencia es lo que se llama cientificismo, de lo cual hemos hablado en otras oportunidades. El cientificismo no lo estudiamos con la ciencia, el cientificismo lo estudiamos con la filosofía, porque no es una postura científica. El cientificismo es la afirmación de que toda la realidad se corresponde con lo que la ciencia estudia o puede estudiar. Esa afirmación
no es una afirmación científica, es una afirmación filosófica. Entonces, esa afirmación, que es una afirmación filosófica, es una afirmación metafísica. En la medida en que entendemos por metafísica un estudio sobre qué es lo real, de qué tiene sentido hablar. Entonces, si la metafísica se deja llevar por una corriente cientificista, ya queda resuelta toda la escatología, porque ya eso me da una respuesta sobre dónde termina la vida humana y dónde termina la sociedad y dónde termina la tierra y dónde termina todo. Pero ¿y qué tal que el cientificismo no sea correcto? ¿Qué tal que el cientificismo no sea verdadero? Ese es un problema filosófico. En concreto, la pregunta es sobre lo inmaterial. Y yo les cuento que preparando este curso he tomado una decisión, y es darle mucho énfasis a esta parte. Mucho énfasis. En concreto, aunque es más un tema de antropología teológica que un tema de escatología, de lo primero que vamos a estudiar es el problema del alma. O sea, ¿el alma qué es? ¿El alma es un fósil? Dentro del recorrido de la historia de la filosofía, ¿el alma es un fósil? ¿El alma es una especie de atavismo cultural propio de abuelitas rezanderas? Aquello de dale, Señor, el descanso eterno, aquello de las misas por las ánimas, aquello de rezar por el eterno descanso de nuestros padres y madres difuntos. ¿Eso qué? Esos son costumbres, tradiciones. ¿Se puede hablar de alma en el siglo XXI? La respuesta clásica de la Iglesia Católica a los problemas de la escatología pasa por la afirmación del alma. Y eso no tiene escapatoria. Precisamente al darme cuenta, mis amigos, de que esto no tiene escapatoria, es lo que me ha llevado a que toque estudiar este tema. Y hasta donde yo sé de los programas de filosofía y de teología que se dan en este lugar, no hay ningún estudio serio sobre el alma. Entonces, como varios o muchos de ustedes se están preparando para el sacerdocio, resulta una cosa como irresponsable que usted haga todo un grado, todo un estudio y se gradúe de teólogo sin tener ni una idea clara sobre el alma y luego le toque celebrar misas por las almas. Entonces hay que abordar el tema del alma. Es un tema inevitable y es un tema filosófico. No es un tema simplemente religioso, teológico, ni de tradición, ni de costumbre, ni de atavismo cultural. Es un tema filosófico, hay que abordarlo. Hay que abordarlo porque tú tienes un problema, mira, se murió tu amigo, tu amiga, la entierran, eso que entierran claramente se corrompe. Entonces solo tienes dos posibilidades. O ahí termina todo, o hay algo que sigue. Pero lo que sigue no es eso que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues entonces a estas alturas de la vida nos va a hablar usted del alma, pues. Sí, a estas alturas de la vida vamos a hablar del alma, vamos a ser valientes. Y vamos a hablar del alma, pero vamos a hablar desde ese punto de vista filosófico. Nos vamos a dar cuenta, amigos, nos vamos a dar cuenta que lo más difícil en el estudio del alma es quitar las imágenes falsas que hay. En el curso de mi vida cibernética he recibido una cantidad de correos electrónicos que presentan clips de video o enlaces a clips de video que muestran cuando una persona muere y sale el alma. Entonces el alma es vista como una especie de vaporcillo, algo que coexiste con el cuerpo.
pero en el fondo es una idea material del alma. Y esa idea material del alma es contradictoria en sí misma. Y esa idea material del alma, como un vaporcillo, un gasecillo, un fantasmillo, esa idea material del alma es lo que hace que en particular la fe cristiana se convierta en una oportunidad magnífica de risa y ridículo. Porque claro, esa alma que en el fondo es material, ya sea un gasecillo, un vaporcillo, un fantasmita, esa idea es autocontradictoria. Entonces cualquier persona que tenga algo de instrucción en ciencia, mira, si es una persona de temperamento sarcástico, mira con infinito deleite el momento en el que tú vas a hablar de esa alma vaporcillo. La persona sarcástica mira con deleite cuando tú te metes tú solo, te metes en tu trampa al hablar del alma de esa manera, porque sabe que no es difícil llevarte al ridículo, pero ¿qué tal que el alma sea otra cosa? Entonces, hay que hablar de eso, y ese es un tema filosófico. Fíjate todo lo que tiene la escatología. Hay que hablar de relatividad, hay que hablar de desenlace del universo, hay que hablar de la vida y la muerte, muerte biológica, muerte cerebral. Hay que hablar del sentido y propósito de la vida, hay que hablar del alma, hay que hablar de metafísica. Y luego están las cuestiones propiamente teológicas, que a su vez tienen una estructura. Todos sabemos cómo se hace teología. Hay que partir del dato revelado, hay que mirar la etapa patrística, hay que mirar la elaboración sistemática, hay que mirar planteamientos contemporáneos, hay que llegar a conclusiones y hay que hacer planteamientos de orden pastoral. Así se hace teología hoy. Y me parece que las líneas generales de esa construcción teológica son sanas, son buenas. O sea que en que es un tratado teológico, también tenemos que hacer el mismo ejercicio. Tenemos que hacer el mismo ejercicio de Biblia, padres de la iglesia, síntesis sistemática, síntesis actuales, síntesis y problemas actuales, quiero decir pastoral. Tenemos que hacer lo mismo que hacen todos. Pero hay dos elementos teológicos que son los que más nos van a interesar. Uno tiene que ver con la providencia, entendida no simplemente como la manera como Dios sostiene la creación, vamos a utilizar ahora esa expresión, sino el propósito de Dios. Si en la filosofía nos hacemos una pregunta sobre el sentido que cada persona le puede dar a su propia vida, aquí nos estamos haciendo preguntas, en la parte teológica nos estamos haciendo preguntas como ¿cuál es el propósito de Dios al crear? ¿Y cuál es el desenlace de la creación? Por supuesto, ahí tendremos que abordar asuntos de literatura apocalíptica. Y luego están temas del señorío de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significa que Dios sea Señor? ¿Eso qué quiere decir? Porque finalmente el tratado escatológico a lo que nos conduce, a lo que nos lleva, es a eso, a la afirmación del señorío de Dios. En la propia vida, en la iglesia, los tres niveles, en el universo. Amigos, ese es el mapa que tenemos. Ese es el mapa que tenemos. La escatología, un estudio absolutamente fascinante, que está en la triple frontera entre la ciencia, la filosofía y la teología. Un estudio, podríamos decir, despreciado, ridiculizado fácilmente por muchas personas, pero que no deja de tener su propio rigor, sus propias conclusiones, como espero que quede demostrado a lo largo de este semestre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.